En Líderes, entrevistamos al embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia. ¿Cómo es la relación comercial entre India y Argentina? ¿De qué manera nuestros países pueden complementarse? El embajador Bhatia nos cuenta cómo es el contexto político y económico en un país donde viven 1.350 millones de personas. La importancia de la espiritualidad, la cultura y la tecnología para el desarrollo de esa nación. Habla en exclusiva para Líderes el embajador Dinesh Bhatia, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. ¿Conocés la app Macro? Podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa. Conoce más en macro.com.ar o consultale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderestv.com.ar. Embajador, usted asumió como primer responsable de la embajada en agosto pasado de 2019 y está al frente no solo de Argentina, sino también de Uruguay y Paraguay. Claro, sí. ¿Cuáles son los principales objetivos y desafíos que se ha propuesto? Bueno, el objetivo principal para cualquier embajador es fortalecer la relación entre ambos países. En este caso, tengo un encargo triple. Tengo el encargo de Argentina, Uruguay y Paraguay y estoy intentando fortalecer las relaciones entre estos países, tres países, con la India. Es un desafío porque estamos aquí en Buenos Aires y no tenemos una representación de la embajada en Uruguay y Paraguay, pero estamos intentando haciendo bien. ¿Cuáles son los principales ejes de relación comercial con Argentina, por ejemplo? Bueno, cuando hablamos de Argentina, tenemos una relación económica muy fuerte. Usted sabe que Argentina es uno de los más grandes exportadores de aceite de soja, también girasol, y también hay otros productos agrícolas que se van de Argentina a India. En últimos años, por ejemplo en 5, 6, 8 años, el comercio ha crecido muchísimo. Estamos hablando de un comercio de casi 3.000 millones de dólares entre India y Argentina. 3.000 millones de dólares de comercio bilateral entre India y Argentina. Lo que pasa es que entre casi 75-80% es la exportación de Argentina y el resto, que es el más pequeño, es la exportación de India a Argentina. Pero el comercio está creciendo, ambos países están intentando crecer su exportación a otro país. India es una de las economías más importantes a nivel mundial y también uno de los países más poblados del planeta. Sí. Más de 1.300 millones de habitantes. ¿Dónde ve que esta población, que tiene un crecimiento tan importante, puede aumentar la demanda de consumo de bienes y de servicios de Argentina? Bueno, India es un mercado principal en el mundo, un mercado muy importante en el mundo. Casi todos los países quieren ir a la India a hacer negocios con la India porque tenemos una clase de media nivel de más de 350 millones de personas. Entonces, India ofrece lo que nadie otro país ofrece al mundo. Por eso, los argentinos, además las empresas argentinas, también están allí en India, incluido Globant, y hay un par de empresas argentinas que están trabajando en India. Además, India ofrece muchísimas cosas en información tecnológica. Hay por lo menos 6 empresas de la India que están trabajando aquí y empleando miles de personas aquí en Argentina. Entonces, es este tipo de negocio, este tipo de actividad entre dos países
crece no solamente la economía de la India, y también ayuda a la economía de Argentina. ¿Ve usted que Argentina pueda, integrada a la región, me refiero a países de la envergadura de Brasil, sumado también a Chile, Uruguay, Paraguay, venderle juntos a un mercado tan importante como el de la India? Bueno, cuando hablamos de exportación, exportación es de un país a otro, nunca es de región a otro país. Pero como la región de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, es una región muy importante para India, tenemos un tratamiento de preferential trade entre la región Mercosur y India, pero tenemos que hacer mucho más. Hay muchas posibilidades y tenemos que abrir los mercados para que los negocios, los hombres de negocios puedan aprovechar. Entonces hay muchas posibilidades, estamos hablando con Mercosur también para tener un arreglamiento donde se beneficia la región Mercosur y también el país indio. India tiene una de las ventajas de tener un 70% de su población muy joven, por debajo de los 35 años, lo que genera también un potencial de desarrollo económico importantísimo. ¿Cuál es el rol que le cabe a la generación joven, tanto de la mano del desarrollo de la tecnología como del comercio? Bueno, es muy importante notar que en India casi 65% de PBI viene del sector servicio y el resto, 35%, está dividido por agrícola y industria. Entonces, cuando hablamos de los jóvenes, ellos quieren aprovechar el sector servicio y este sector ofrece muchísimas posibilidades a los jóvenes. Y este sector está creciendo una tasa maravillosa. Sin embargo, de igual manera que vemos una generación joven pujante y una clase media que cada vez se integra más, ¿no?, de la clase baja a la clase media, también sabemos que hay aproximadamente 300 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, sí, lo que representa una situación muy difícil, porque los niveles de pobreza que se ven en India realmente duelen, ¿no? Es una pobreza... Pero tenemos un programa de hacer financial inclusion, incluir financieramente la clase, el nivel bajo. Entonces, ¿cómo es ese plan de desarrollo inclusivo? Bueno, por ejemplo, el primer ministro Modi, que es el primer ministro de nuestro país desde 2014, empezó un plan de abrir las cuentas en banco para atraer las personas que están fuera de economía formal. Ayudarlos a bancarizarse. Exactamente. Entonces abrimos más de 350 millones de cuentas nuevas en bancos de la India. India tiene muchos bancos, tenemos bancos en el sector público, son empresas estatales, y estos bancos fueron a los pueblos y abrieron las cuentas para la gente que no tenía facilidad de abrirlo. Entonces, esto fue el primero. Luego, el primer ministro ha empezado muchos programas que van a incluir a estas personas en la economía formal. ¿Cómo ve el tipo de liderazgo que tiene el primer ministro Modi comparado con Manmohan Singh? Bueno, no hay ninguna comparación. El primer ministro Modi ha empezado muchos programas, está haciendo muy bien y tiene una mayoría en el Parlamento. La gente ha elegido al primer ministro Modi 2 veces con mucha más mayoría el año pasado, en 2019. ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el gobierno? Bueno, en este gobierno estamos trabajando no solamente para crecer la economía, pero la inclusión de financiamiento de nivel bajo, lo que hablemos ahora. Y esto es un desafío muy grande para todos. Cuando hablamos en el mundo global, cuando hablamos en G20, por ejemplo, hablamos solamente de 2 cosas: cómo crear
empleos, el trabajo para todos y también cómo hay que crecer la economía. Estos son dos desafíos que hablamos en todo el mundo en este momento y el gobierno de la India también tiene foco sobre estos temas. Uno de los principales desafíos también tiene que ver con articular políticas públicas y privadas. ¿De qué manera trabaja el gobierno con las empresas privadas también? No solo con el objetivo de crear nuevos empleos, sino también de abordarlos desde un punto de vista sustentable. Bueno, lo que necesitan ellos de parte del gobierno, porque las empresas privadas tienen su trabajo y también tienen sus objetivos y el gobierno le apoya lo que necesita. Entonces, trabajamos conjunto y ahora India es el primer destinación para recibir FDI, inversión extranjera. Entonces, el gobierno de la India apoya el sector privado como que el sector público. India tiene una riqueza cultural impresionante, de igual manera que esa misma riqueza cultural hace que sea un atractivo grande desde el punto de vista turístico. Usted también tuvo una experiencia en el Ministerio de Turismo, ¿no? Desde el gobierno de la India. De la India. ¿En qué consiste esa estrategia turística para atraer gente a la India? ¿Cuántos van por el solo hecho de recorrer la India turísticamente y cuántos lo hacen también con un objetivo religioso? Bueno, no es posible dividir el número entre turísticos que se van para temas religiosos y también para economía o para solamente ver y experienciar la India. Pero hemos crecido muchísimo, recibimos más de 15 millones de turísticos cada año, pero en turismo hay mucha posibilidad de hacer mucho más. Y tenemos un programa muy enfocado para recibir más turísticos. Incredible India, ¿no? Incredible India, que sí, está muy popular. Y también las embajadas y los consulados de la India se dan los visados muy fácilmente. También empecemos con un programa de e-visa, Electronic Visa, donde se aplican sobre una portal digital y reciben el permiso de entrar a India en 24 horas solamente. Es muy fácil. Estos son las novedades. Iniciativos que empecemos hace poco, hace 3-4 años, en este gobierno del primer ministro Modi. Entonces hay mucho foco, porque el turismo tiene posibilidad de crecer trabajo para la gente, claro, con muy poca inversión. Claro, es que además genera alrededor de cada actividad un montón de empleo, ¿no? Exactamente, sí. Hay primario, secundario, todo tipo de trabajo que se crean. Y cuando hablamos de cultura de la India, también tenemos que pensar de una vinculación muy fuerte entre India y Argentina, porque Argentina, me parece, es uno de los países donde hay más amantes de la India. ¿Cuáles son los puntos turísticos más importantes, teniendo en cuenta que India prácticamente es un continente? Es uno de los países más grandes a nivel más grande del planeta, ¿no? Y tiene todos los climas, se puede visitar desde Goa en una costa, sí, con reminiscencias portuguesas, hasta Chennai en la otra costa, ¿no? Sí. ¿Cuáles diría usted que son esos puntos turísticos más importantes? Depende qué es lo que quiere ver, porque en India decimos siempre que una vida no es suficiente para ver un país como India. En India everything is possible, ¿no? Todo es posible. Todo es posible y también tenemos mucho para hacer, mucho para ver. Y los indios, no es posible para ellos para conocer todo el país en una vida, no hay tanto tiempo. Y la gente que se van de fuera, de otros países, tienen mucho que hacer porque hay rutas, hay circuitos
locales. Por ejemplo, en el norte tenemos un circuito Golden Triangle. Claro, ese Golden Triangle dorado. que es Agra, Jaipur y Varanasi. Varanasi y ¿no? New Delhi, por supuesto. Y New Delhi, claro, que es el triángulo dorado. Sí, exactamente. Y en el sur de la India tenemos otros. Depende qué es una persona quiere hacer en turismo. Solamente ver, por ejemplo, sitios religiosos o quiere experienciar yoga. Por ejemplo, en Rishikesh hay mucha gente que se van para hacer yoga. Pero en cada parte hay una cultura muy diferente, hay una gastronomía muy diferente. India cambia cada 200 kilómetros. La gastronomía, la manera de vestirse, el pensamiento de la gente, la reacción de la gente, esto es muy diferente, pero India es un país único donde hay unificación con tantas culturas. El hinduismo nació en India, ¿no? Sí. Y es la principal religión. También, igual que budismo. Y el budismo también nació, tengo entendido que cerca de Varanasi o en la zona de Varanasi, aunque prendió más en China, ¿no? que en India. Bueno, el Lord Buddha fue un indio y él nació en Lumbini, que está en Nepal ahora, pero él recibió su enlightenment, iluminación En la India. En India, en un lugar que se llama Bodh Gaya. Sí. Luego el budismo se fue a otros países y hay muchos budistas en muchos países, pero el budismo también nació en India. Y también hay turísticos que vienen solamente para el circuito budístico. Claro. No, y también para participar de ashrams o tener la experiencia religiosa de distanciarse un poco de un mundo tan rápido y encontrar la espiritualidad, ¿no? ¿Qué rol cree que tiene y qué relación entre cómo es el pueblo indiano y su espiritualidad y su religiosidad? Voy a hablar un poquito y luego vamos a... Ok. Usted sabe que India es un país secular, tenemos casi todas las religiones que están representados en India. Hindús son los máximos, más del 80%, y también hay una cultura de vida en India. No importa qué religión se practica, pero hay una cultura que se consigue. Esto depende de miles de años. Cuando empezamos... Una cultura milenaria. Sí, la civilización de la India tiene casi historia de 5.000 años. Entonces, la gente tiene un DNA que viene de miles de años. Y esto DNA significa la cultura de la India. ¿Qué quiere decir Namaste? Namaste cuando decimos Namaste es la manera de saludar. Y hacemos Namaste para todos y queremos decir que I respect you, I salute you, I greet you. Una de las características muy interesantes y positivas para los viajantes o los viajeros es que en India se habla inglés en todo el país prácticamente, ¿no? Cosa que en otros países asiáticos no se ve, porque si uno llega a Japón o a Corea o a China, es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés. Sí, también tenemos que recordar que tenemos una historia de legacia de los británicos que dejaron India en 1947, no ha sido mucho tiempo, 73 años de la independencia de la India. Entonces tenemos un sistema donde aprendimos inglés en los colegios elementarios y luego continuamos con inglés, pero la lengua que hablamos más en nuestro país es Hindi. Hindi es muy difícil aquí en Argentina y no se hablan y por eso se piensan que todo el mundo en India habla inglés, pero Hindi es la lengua, el idioma que hablamos muchísimo. Además tenemos 22 idiomas que están reconocidos en la Constitución de la India. Y además de 22 idiomas, tenemos muchos más idiomas, dialectos, se hablan en cualquier idioma, pero el país entiende. Hay una cultura de apreciar otros idiomas.
El yoga ha sido mundialmente difundido y es una disciplina que se practica mucho en India. ¿Por qué cree que ha tenido esa expansión a nivel mundial? Y me gustaría que me cuente el Día del Yoga acá en Argentina, que sé que ha causado un gran impacto, ¿no? Claro, yoga es una patrimonio de India y el primer ministro Modi quería darse esta patrimonio a todos los países en el mundo. Y entonces él propuso a Naciones Unidas en 2014 que vamos a tener una Día Internacional de Yoga. Y el día 21 de junio, que es el día más largo en el norte del mundo, fue reconocido como Día Internacional de Yoga. Y este día celebramos, en este año vamos a celebrar otra vez, aquí en Argentina incluido, y este día estamos celebrando Día Internacional en todos los países, casi todas las ciudades grandes. Aquí en Argentina se celebran en las provincias, además en Buenos Aires tenemos una celebración muy grande. En los últimos años fuimos a Vicente López con más de 8.000 personas practicando yoga durante el día. Este año vamos a hacerlo en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un plan de hacerlo con más de 15 organizaciones de escuelas de yoga que tienen muchos seguidores y vamos espero que tengamos tanto, pero por lo menos 15 a 20.000 personas en Villa Olímpica. En la Villa Olímpica, sí, o sea que va a ser el 21 de junio. Sí, este año va, porque el día 21 de junio es también Día de los Padres aquí en Argentina. Claro. Entonces vamos a celebrar nuestra Día Internacional de Yoga el día 20 de junio, el sábado, en Villa Olímpica, y vamos a poner el programa cuando esté decidido en las redes sociales, en nuestro sitio web, y la ciudad es un socio con nosotros en este proyecto, y también estamos hablando con el gobierno federal para tener una participación lo más grande, lo más ampliado posible. Y Día Internacional de Yoga es para dar más conocimiento de los beneficios de yoga no solamente a los practicantes, claro, pero para todos. Sí, además es un beneficio físico y también interior, ¿no? Porque es un tiempo para reencontrarse. Sí, en yoga significa sumar el cuerpo, mente y espiritualidad en uno. Y yoga significa plus, más. Es una palabra sánscrita y en este caso concreto, yoga no solamente significa ejercicios físicos. Sé que usted como cónsul general fue desarrollando la tarea en varios países. Sí. Trabajó en Canadá, trabajó en Madrid, trabajó en Kuwait, sí, ¿no? Empecé con Madrid, fui Nepal, Kuwait, Costa de Marfil, Canadá, ahora es el sexto país donde estoy trabajando. ¿Qué fue lo que aprendió de esas experiencias en países, culturas y sociedades tan diferentes? Bueno, es difícil contarlo en las palabras porque cada experiencia es diferente y esto depende de la persona que quiere aprender. Y me enseñó muchísimo todos los países, la gente, las culturas. Embajador, ¿cómo es su relación con el gobierno del presidente Fernández? Muy bien. ¿Tuvo oportunidad de conocerlo? Sí, por supuesto, y tenía una ocasión antes de que él tomó su encargo el día 10 de diciembre. Tuve una reunión con él el día 6 de diciembre exactamente, y luego fui para ¿a la Casa Rosada? En la Casa Rosada, la ceremonia. Y también ya en 2 meses he conocido muchos ministros, secretarios, el gobierno nuevo, y tienen mucha amistad para India, mucho respeto para India, y también tienen ganas de crecer las relaciones con India. Entonces me parece que con este gobierno vamos a crecer, vamos a incrementar las relaciones mucho más. Usted habló del aceite de soja como uno de los principales productos de exportación. ¿Qué otros productos ve oportunidades
de negocio? Argentina es uno de los países que se importa productos agrícolas, entonces hay mucha posibilidad. India también exporta agrícola, pero también recibe, también importa muchísimo. En caso de aceite, hay posibilidad para aceite de soja crecer y también girasol, y además podemos hablar de lenteja y otras cosas. Hay un basket, hay una posibilidad muy grande para Argentina, para crecer su exportación a la India. ¿Podría contarnos qué diferencias hay entre la forma de llevar adelante las empresas y los negocios en India comparado con Argentina? Porque a veces lograr que las culturas se entiendan facilita los vínculos comerciales. Por supuesto. Siempre digo, cuando hay que hacer negocio, comercio en un país, hay que conocer el país, no solamente el idioma, pero la cultura de la gente. Porque la gente siempre comportan, depende de su cultura. Entonces, si tenemos que hacer más negocios, es muy importante que entendamos las culturas de Argentina y de India. Tenemos que tener más fuerte vinculación entre dos. Y también me parece aquí en 6 meses en Argentina que hay muchas similitudes entre las culturas de Argentina y de India. Y pues, esto ayuda muchísimo a los dos tipos de empresas, de Argentina y también de India. A mí me parece que los indios, al primero me parece que la comunidad india, que es muy poca aquí, puede crecer más, porque en todos los países del mundo tenemos una comunidad bastante grande. Argentina es uno de los países donde no hay una comunidad grande de la India. Hay alrededor de entre 2.000 y 2.500 personas de India aquí en Argentina. Es una comunidad muy pequeña. Y Argentina, por supuesto, no tiene mucha comunidad en India, son pocos, 44 millones de personas. Y también tenemos que contar que la distancia entre ambos países es muy grande, 16.000 kilómetros. Claro. ¿Cómo se lleva con los deportes? Sé que el béisbol es uno de los más difundidos en India, ¿no? Se llama cricket, sí. Claro, pero es una forma de béisbol, pero con un bate chato. Es un deportivo que vino de Inglaterra, pero es un deportivo que jugamos mucho. Además, jugamos casi todos los deportes. Ahora tenemos mucha participación y también ganamos los premios en olímpicos y también Commonwealth Games, que Argentina no es una parte de Commonwealth, pero también en Asian Games, los Juegos de Asia. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de la Argentina? Bueno, a mí me encanta Buenos Aires, me encanta Argentina y la gente son muy agradables, muy amables. ¿Qué más extraña de la India? Bueno, usted era de la zona aquí, de Nueva Delhi. Sí, bueno, pero aquí en Buenos Aires no me extraña nada porque la gente son muy amables. ¿Qué quisiera que la sociedad de nuestro país entienda y conozca especialmente de India? Bueno, a mí me gustaría invitar a todos los argentinos para ir a la India, porque India es un país donde hay que visitar para conocerlo. No se puede leer India y entenderlo. No se puede hablar de India o charlar o ver un cine y entenderlo. Entonces, a mí me gustaría que los argentinos se van a la India, experienciarlo, verlo y entenderlo. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Cecilia. Un placer. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Volvé a ver este y otros reportajes
Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderstv.com.ar.